Compañeros, es un grato gusto el poderlos saludar por este medio, en el cual pues vamos a seguir con el curso de Introducción al Derecho. Se recuerdan en la clase pasada que les indiqué que por la finalidad y el contenido del curso es necesario que nosotros veamos algunos temas que son muy importantes que ustedes los manejen. ¿Por qué motivo? Porque son temas que ustedes han escuchado desde mucho tiempo atrás y que terminaremos de escucharlos hasta el final de nuestros días. Es por ello que en esta clase vamos a repasar de forma breve algunos términos. Se recuerdan que hablamos del Estado. En este caso el Estado, pues, en el cual nosotros nos encontramos inmersos es el Estado de Guatemala. Sabemos y vamos a ver muy bien más adelante que este Estado es una persona jurídica que tiene derechos, que tiene obligaciones y que tiene el ejercicio del poder público para lograr mantener la paz de todos sus habitantes. Es por ello que en el material que les envié vamos a ver nuevamente algunas diapositivas relacionadas a este término. En ese entonces pues sí vimos el término y desarrollamos el tema del Estado en un aspecto más amplio. Sin embargo, como ya ustedes lo manejan, pues acá solamente se dejan dos diapositivas de qué es el Estado. Sabemos de que pues es una colectividad jurídica y que está estructurado jurídicamente bajo la forma de una corporación que detenta el ejercicio del poder. Sabemos muy bien que ese poder deviene de las personas, quienes lo delegan en los representantes que son electos por parte del voto. Y vemos y recordamos de que cada definición que nosotros vamos a encontrar del Estado pues va a ser producto de la época en la cual vivió la persona y pues, ¿por qué no decirlo? También sufrió los abusos del Estado, que lamentablemente no es una utopía en ese aspecto, porque todavía hoy en día encontramos muchos abusos por parte de los gobernantes. En ese entonces también hablamos sobre los elementos del Estado y obviamente existen muchos más elementos que lo conforman. Sin embargo, para fines de estudio solamente nos centramos en tres, que es la población, que somos cada uno de nosotros, el territorio en el cual nos encontramos nosotros inmersos, y el ordenamiento jurídico, que es ese conjunto de normas, de leyes que van a regir la conducta de las personas en la sociedad misma. Porque recordemos que es importante tener en cuenta que dentro del Estado, pues ahí son las leyes que son dictadas por el mismo para venir y regular la conducta de todas las personas, sean nacionales o extranjeras. Y obviamente nosotros no podemos ir a otro Estado pidiendo que se nos apliquen las leyes que pues se rigen en el estado del cual nosotros venimos. No se puede, porque cada estado es autónomo, cada estado tiene su propia soberanía, hablamos también de ese término. Sin embargo, para fines de estudio, pues solamente es necesario que ustedes lean estas dos diapositivas y los elementos del estado, porque solamente de ello pues yo los podría evaluar. Como les repito, no vamos a ahondar mucho en este tema, porque ya lo vimos, ya lo explicamos. Sin embargo, es necesario que cada uno de ustedes pues recuerde esos conceptos, porque es importante el derecho de nuestra sociedad. Hay que leerlo nuevamente y pues acá vamos a encontrar un par de diapositivas que nos van a explicar por qué la importancia del derecho. De igual forma vamos a ver la etimología, de dónde proviene la palabra derecho. Sabemos muy bien que viene de la palabra latina directus, que significa lo recto, lo rígido o lo correcto, y deriva pues de otros verbos como dirigere, que significa conducir, enderezar, regir y llevar rectamente hacia un lugar. Esta voz asimismo procede de regere, que hace referencia a conducir o a dirigir un fin. Acá pues nosotros vamos a encontrar en estas dos diapositivas solamente las etimologías de la palabra derecho, y como lo repito, ya lo vimos en el primer parcial. Sin embargo, pues para fines de estudio es necesario que ustedes lo vuelvan a repasar y lo vuelvan a leer. ¿Por qué motivo? Porque son términos que no se van a quedar distintos o por separados de nuestra vida cotidiana, que nosotros debemos de saber cuando una persona nos está hablando del Estado, pues nosotros tenemos que saber por qué motivo nos está hablando de él. Cuando nos habla del derecho, pues conocer un poco más de ese campo. ¿Por qué motivo? Porque su carrera está íntimamente relacionada al campo del derecho.
Ustedes son los que en un momento determinado van a contribuir a que se demuestre la culpabilidad de una persona o a que se refuerce el principio de presunción de inocencia de cada una de las personas. Por sus manos, por su conocimiento, por las técnicas que cada uno desarrolle, pues se va a lograr ello. Y obviamente ustedes tienen que estar haciendo su labor dentro del campo legal, es decir, hacer las cosas apegados a las normas que son emitidas por un Estado, en este caso el Estado de Guatemala. Vamos a encontrar que el derecho pues es un conjunto de principios que imponen normas y deberes que regulan la conducta humana y cuya base fundamental es la justicia y la igualdad dentro de una sociedad. El derecho pues va a ayudar a resolver conflictos que se presentan en torno a la convivencia entre ciudadanos. Esta se basa fundamentalmente en las relaciones sociales, determinan su carácter y contenido. De igual manera se recuerda que hablamos también de qué son las normas sociales e indicamos de que estas normas pues se encargan de regir a cada uno de nosotros desde que nacemos. Pues son un conjunto de reglas y lineamientos por el cual pues está regida una determinada población y se ha creado para seguirlas. Y pues también lo explicamos en clase que este conjunto de normas sociales en un momento determinado pueden ayudar a contribuir a crear normas jurídicas, porque van de la mano. Si se dan cuenta, son prácticamente 3 temas los que ustedes tienen que nuevamente volver a repasar: qué es el Estado, cuáles son sus elementos, qué es el derecho, su importancia, la etimología y qué son las normas sociales. Es necesario, compañeros, que lo repasen nuevamente. Y es por ello que dentro del contenido que les envíen relacionado con la presente clase, ahí se encuentran ya estas 10 diapositivas que nos van a recordar el contenido de las primeras clases. Cualquier duda, recuerden que estamos siempre para poder comunicarnos y en ese orden de ideas poder resolver esas dudas. Aunque considero que esos temas pues están bastante reducidos a como lo vimos en las primeras clases. Tenemos los diferentes medios, tanto canales de la misma universidad como pues los otros medios en el cual pues nosotros nos podemos comunicar rápidamente. También quiero explicarles que dentro del tercer parcial pues ya se creó una carpeta con el contenido. Acá vamos a encontrar nosotros, al entrar ustedes a Blackboard, van a ingresar ustedes a material de aprendizaje y van a encontrar en la pestaña del tercer parcial ya la explicación de la clase del 19 de abril junto con el contenido. El contenido de la clase del día 19 de abril, ustedes pueden venir y descargar el archivo. Acá pues creo que ya estaría todo para que ustedes no se confundan, porque en la carpeta del segundo parcial ahí solamente tenemos el contenido de lo que va a entrar ya a partir del 10 de mayo en el segundo parcial. Ustedes descargan ahí las diapositivas, ahí ustedes no tienen que descartar ninguna diapositiva porque ya está seleccionado qué es lo que va a venir. La clase del 19 de abril, esa ingresa para el tercer parcial, y la clase del día de hoy que ya ustedes pueden descargar el contenido y espero que ya lo tengan. Dentro de los temas principales que vamos a ver el día de hoy, que sí es necesario explicar pues de forma breve y resumida, porque les soy honesto, estos temas de la persona, como lo vamos a ver más adelante, los atributos, la persona jurídica, la persona individual, pues son temas amplios que se encuentran definidos de forma extensa en el campo del derecho civil. Pero como la carrera que nosotros estamos estudiando en estos momentos, nos piden que nosotros veamos temas puntuales, nos piden que no nos extendamos demasiado en estos términos, pero que se hace necesario que todos ustedes conozcan qué es la persona. Y todos conocemos y cualquiera podrá decir, bueno, la persona somos nosotros, y están en lo correcto. Y podrán decir, bueno, una persona es aquella que puede pensar, que sabe lo que está haciendo y que él elige qué hacer. Y hay veces que se define a la persona como un ser capaz de vivir en sociedad y que tiene sensibilidad, cuenta con la inteligencia y voluntad, aspectos típicos de la humanidad. Así podemos definir de forma breve a una persona. Aquella persona que tiene una existencia propia,
y que pues dentro de una sociedad va a desempeñar diferentes papeles. Va a ser trabajador, en un momento puede ser empleador, en otro momento va a ser padre de familia, pero en un momento antes ha sido hijo, ha sido nieto. O sea, esa persona va a desempeñar diferentes papeles en el ámbito de la sociedad y se hace necesario que en el ámbito del derecho se defina, y a esa persona se va a definir como todo ente que por sus características está habilitado para tener derechos y asumir obligaciones. Es decir, la persona, que les quede claro, va a ser todo ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Eso no se les tiene que olvidar, que la persona es todo ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Solo con eso que nosotros podamos definir, ya la respuesta estaría buena a la pregunta ¿qué es persona? Si ustedes le pueden colocar otros adornos, estaría bien, como por ejemplo dentro de una sociedad, aunque ya sabemos que la persona se va a regir y va a lograr desempeñarse dentro de una sociedad misma, porque una persona no puede vivir aislada, como a veces lo quieren hacer creer algunas películas, que las personas pues viven en aquella montaña y viven aislados y solo con un perro y van de cacería. Hoy en día eso no es posible. También es necesario que ustedes conozcan que dentro del campo del derecho se conocen a las personas como nosotros, personas o seres humanos, como personas físicas o naturales, como lo vamos a ver más adelante, y a las personas jurídicas, y que ahí vamos a incluir al Estado, vamos a incluir también a las sociedades anónimas, a las asociaciones, a los diferentes ministerios que puedan existir, que ellos son considerados como personas, pero se les llama personas jurídicas o personas morales, personas abstractas, que en un momento determinado no significa que vamos a decir, bueno, aquella sociedad anónima, ¿qué les puedo indicar? Tal vez, pongámosle un nombre ahorita, Plástico Sociedad Anónima, pues se cometió un delito o cometió un delito de esa sociedad, no podemos decir, bueno, ahora hay que ir y encerrar o meter presa a esa persona jurídica. ¿Por qué motivo? Porque nosotros sabemos de que la única existencia física que tiene pueden ser la casa o el edificio o las paredes que conforman a esa persona. Y ustedes a día de hoy no pueden encontrar en ninguna cárcel a alguna persona jurídica detenida. No son los representantes legales quienes tienen que responder, y en un momento determinado esa sociedad anónima comete un delito, como puede ser lavado de dinero, como puede ser asociación ilícita, como puede ser la orden de poder robar diferentes cosas, pues los representantes son los que van a responder y son los que tienen que ir presos en un momento determinado. Podemos indicar que las personas físicas o naturales están contempladas desde un concepto de naturaleza jurídica que fue elaborado por juristas romanos. En la actualidad, las personas físicas cuentan, por el solo hecho de existir, con diversos atributos reconocidos por el derecho. Más adelante vamos a ver algunos atributos que pertenecen a las personas físicas o naturales, mientras que las personas jurídicas o morales son aquellos entes que para llevar a cabo ciertos propósitos de alcance colectivo están respaldados por normas jurídicas que les reconocen capacidad para ser titulares de derechos y contraer obligaciones. Para que el Estado mismo, porque el Estado es una persona jurídica, y vamos a encontrar el Ministerio Público es otra persona jurídica. ¿Por qué? Porque dentro del mismo Estado existen instituciones autónomas, y esas instituciones autónomas son, entre algunos que podemos mencionar, hablamos de instituciones públicas, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Ministerio Público, vamos a encontrar también el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad. Todos esos entes son autónomos, aparte del Estado, que vamos a encontrar, como bien lo hemos ya estudiado en clases anteriores, el organismo ejecutivo, el organismo judicial, el organismo legislativo, que cada uno de ellos tiene un representante. Y esa personalidad jurídica es reconocida por las leyes.
Nosotros encontramos la ley del organismo judicial, pues ahí nos va a indicar quién es la máxima autoridad del organismo judicial. Nosotros encontramos la Constitución, ahí nos va a indicar quién es la máxima autoridad de la Universidad de San Carlos, del Ministerio Público. Entonces, esa personalidad jurídica es otorgada por la ley. Mientras que cuando hablamos de sociedades anónimas, como lo pueden ser las diferentes universidades privadas que existen en Guatemala, de igual manera, o lo que pueden ser lo que son perdón, se me fue en este momento el nombre, pero estamos hablando de las asociaciones, pues cada una de ellas, para poder ser inscritas y reconocidas y que el Estado les diga, bueno, aquí están investidas ahora de personalidad jurídica, ustedes son personas jurídicas de ahora en adelante. ¿Y para qué les sirve eso? Para que ellos puedan venir y poder contraer obligaciones, pueden adquirir derechos. Es decir, cada uno en su ámbito, en su propósito de creación, pues va a lograr hacer esa finalidad para la cual fue creada. Y es necesario que para que esa persona jurídica exista y pueda realizar cada uno de esos propósitos por los cuales se han reunido un conjunto de personas para poder crearlo, pues es necesario que reúnan con los requisitos que son otorgados y que son exigidos por las leyes, por las diferentes leyes que existen en Guatemala. En ese orden de ideas, es necesario que se reúnan cada uno de los requisitos que exigen las leyes mismas para que se dé la existencia. Otro tema importante a tratar es la etimología de la palabra persona. Y según la etimología tradicional, persona deviene de la palabra personare, que significa resonar y que alude a las máscaras que eran utilizadas por parte de los actores en los teatros. Esta máscara tenía un orificio a la altura de la boca y daba a la voz un sonido penetrante y vibrante. Es decir, que personare significa resonar y persona significaría primero máscara, que en un término o un significado actual sería papel del actor, carácter y finalmente persona. Es decir, en la antigüedad una persona no se conocía tal cual como lo conocemos hoy en día. Persona se podría decir que eran las máscaras que utilizaban los actores para poder representar diferentes personajes. Algunos indican que persona deriva del griego prosopon, que significa cara, y que a partir del imperio significaría persona. Mientras que el diccionario de la academia dice que persona viene del etrusco perso y del griego prosopon. Sin embargo, hoy en día, pues nosotros conocemos a las máscaras como máscaras o algún otro nombre que nosotros conozcamos. Y personas, pues ya las conocemos o reconocemos ese significado como cada uno de nosotros que somos personas. O las personas jurídicas, que como les repito, pueden ser personas jurídicas públicas o personas jurídicas privadas. Y cada una tiene que respetar pues las leyes que son emitidas por Guatemala. Cuando hablamos de los atributos de la persona, pues también es necesario que nosotros conozcamos que esos son un conjunto de facultades, características y situaciones que permiten viabilizar su quehacer dentro del mundo de lo jurídico. Así tenemos que los atributos que debe reunir la persona individual para ser considerada como tal son, primero que nada, la capacidad. Como les repito, compañeros, si nosotros hablamos de capacidad, es un tema muy amplio. Es un tema que nos llevaría unas 2 clases para poder comprender de forma exacta, precisa y correcta a qué se refiere esto. Sin embargo, para fines de estudios de su carrera, pues nos han pedido y nos pide el programa, que es en el cual nosotros nos basamos, que sean lo más resumido posible y que pueda contribuir a que ustedes logren conocer estos términos. La capacidad debemos entender que es la aptitud derivada de la personalidad que toda persona tiene para ser titular como sujeto activo o pasivo de las relaciones jurídicas.
Todos hemos escuchado que cuando nosotros ya cumplimos la edad de 18 años, pues ahí sí nosotros respondemos por nuestros propios actos. Ya nuestros padres no van a responder. Es decir, que si nosotros somos mayores de edad y vamos a la universidad, nosotros venimos y tenemos la capacidad para ir e inscribirnos. Ya no se necesita que nuestros padres vayan a inscribirnos, como sucedía en la primaria, como sucedía en el básico, en el diversificado también. Es decir, ahí nosotros mismos podemos ir y decir, quiero estudiar en tal universidad o quiero contraer tal trabajo. Nosotros respondemos. Ahí no se nos puede decir, bueno, muy bien, ahora que venga su papá y que nos firme esos papeles. No, cada uno de ustedes firman los documentos necesarios donde ustedes aceptan cumplir con las obligaciones que ameritan. Sin embargo, dentro de la capacidad también debemos nosotros de comprender, para conocimiento de ustedes, sin embargo, yo solamente les preguntaría qué es la capacidad, pues ustedes ya responderían, es la aptitud derivada de la personalidad que toda persona tiene para ser titular como sujeto activo o pasivo de las relaciones jurídicas. Es decir, él puede contraer obligaciones y adquiere otros derechos. Porque dentro de la capacidad misma nosotros encontramos que existe la capacidad de goce, la capacidad relativa y la capacidad absoluta. La capacidad de goce es la que toda persona tiene desde el momento mismo de su concepción, como lo reconoce la Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros tenemos el derecho a la vida. Son derechos, oímos mucho ojo. La capacidad es la aptitud derivada de la personalidad que toda persona tiene para ser titular de derechos y obligaciones. Sin embargo, cuando hablamos de la capacidad de goce, estamos hablando que un niño tiene derechos a ser alimentados, a la salud, a la educación. Obligaciones legales como tal no tendrá. Porque inclusive hasta los que son menores de 12 años son inimputables. Aunque ellos cometan un delito, ellos no se les puede procesar. Ellos tienen que venir y quedar bajo el resguardo de algún psicólogo. Encontramos de igual manera la capacidad relativa. ¿Y cuál es esa capacidad? La capacidad relativa es la que tiene que ver con determinados derechos la capacidad relativa es la que tiene que ver con haber cumplido determinada edad. Es decir, a los 14 años ustedes o un menor de edad puede venir y contraer un trabajo. Anteriormente la ley permitía que si la mujer tenía 16, si el hombre tenía 16 años y la mujer era mayor de 14 años, se podían casar. Esa es una capacidad relativa, porque se podrían adquirir derechos y contraer obligaciones. Mientras que la capacidad absoluta ya es la que toda persona tiene al cumplir la mayoría de edad, porque así lo reconoce el Código Civil. Sin embargo, como les repito, solamente se los menciono para que ustedes conozcan que al hablar de capacidad es muy amplio el tema. Sin embargo, acá ustedes solamente tienen que estudiar lo que se encuentra en la presente diapositiva. De igual manera vamos a encontrar lo que es el estado civil. Muchas veces tenemos la idea de que cuando nosotros llenamos un formulario, llenamos algún documento y se nos pregunta el estado civil, pensamos que solamente con establecer si soy soltero, casado, basta y ya, y eso es lo que conlleva el estado civil. Sin embargo, el estado civil es la relación que la persona individual guarda con su familia, con el Estado y consigo mismo. Por ejemplo, en el estado civil se puede determinar dónde nació la persona, qué día y a qué hora. O sea, el estado civil va a englobar todos estos aspectos, no solamente soltero o casado, porque no existe el estado civil de viudo o divorciado. En nuestra ley solamente existe el estado civil, que muchas veces nos quedamos solo con eso, soltero o casado. Sin embargo, el estado civil es mucho más amplio. Abarca los datos del nacimiento, cómo fue que nací, la nacionalidad, si soy guatemalteco, soy extranjero, el sexo, si soy masculino o femenino. Todo esto está inmerso dentro del estado civil. Como les repito, el matrimonio, si soy soltero o casado. La familia,
Si yo soy primo, si soy hijo, si soy padre, si voy a ser esposo, en el caso de las mujeres, si soy esposa, tía. O sea, todo eso, cuál es el rango que yo guardo con mi familia. La edad, si soy mayor de edad, si soy menor de edad, y mi edad misma, 20 años, 28 años, 30 años. Todo eso abarca el estado civil y es un atributo de la persona, que no se nos olvide, son atributos de la persona y son las características o situaciones que nos permiten tener un lugar dentro del ámbito jurídico. No olvidemos eso. De igual manera vamos a encontrar que dentro de los atributos de la persona está el nombre. Y ese nombre conlleva la palabra o signo de la individualización que sirve para distinguir al hombre de los demás. Constituye el principal elemento de identificación de las personas. También es de tener presente que el sujeto, comunidad de la vida jurídica, tiene necesidad de un signo que le establece la forma de poderlo individualizar para poderlo distinguir de los demás. Y es necesario que nosotros tengamos en cuenta que el Código Civil, cuando establece el nombre de la persona, establece en sus diferentes artículos que nuestro nombre está conformado de dos formas. Primero, por el nombre individual y el nombre patronímico o de familia. El nombre individual es aquel nombre propiamente dicho o nombre de pila. Y el nombre de la familia o patronímico, que está constituido por los apellidos. Es decir, en mi caso, mi nombre individual, aunque cuando nosotros sabemos, cuando le preguntan a uno cuál es su nombre, es todo el nombre, José Adolfo Hernández Godoy, y en cada uno del caso de cada uno de ustedes. Cuando hablamos del nombre individual, se referiría en mi caso al nombre de, en este caso, a mi nombre José Adolfo Hernández Godoy. Pero sin embargo, cuando hablamos del nombre patronímico o de familia, estamos hablando de mis apellidos. En este caso, Hernández Godoy. En el caso de ustedes, pues sería, por ejemplo, el nombre individual, Luis Enrique, mientras que el nombre patronímico, Aldana Pinzón. O nombre individual, Carla Maireni, y el nombre patronímico, Salguero Galindo. En cada uno de esos aspectos es necesario que nosotros entendamos cómo está conformado nuestro nombre. Y ahí ya les di ejemplos. Obviamente el Código Civil establece, y ya ustedes podrán verse y darse cuenta en otras clases, que existe la identificación de personas. Es decir, aquella persona que se llama María de Los Ángeles, pero ella viene y utiliza el nombre de Los Ángeles nada más, o utiliza, bueno, en vez de María, se identifica como Marlene de Los Ángeles. Ella puede hacer una identificación de persona. Ella puede hacer de igual manera, cambiarse el nombre y llamarse, en vez de María de Los Ángeles Pilar Salguero, pasar a llamarse Juana Vázquez, por ejemplo, solamente con ello. Y el cambiarse los nombres y especialmente los apellidos puede hacerlo, pero no significa que porque una persona diga, bueno, está ahorita de presidente Alejandro Yamatei Falla, pues me voy a colocar el apellido de él, Yamatei, y ya voy a ser familiar de él. No, porque todo esto guarda relación con el estado civil, y el que yo me cambie el nombre de ninguna manera puede borrar los lazos de mi familia. No se puede hacer. También dentro del nombre nosotros vamos a encontrar que hay veces que se colocan sobrenombres para las personas o apodos. Y de igual manera están los nombres artísticos. El caso, por ejemplo, que se me viene a la mente ahorita sería de Chayanne, que él no se llama Chayanne. Nosotros buscamos el nombre de él y nos va a aparecer el nombre verdadero de esa persona. Mientras que él se coloca Chayanne para poder tener un nombre comercial y que le permita poder vender y ser reconocido a nivel mundial. Ahorita estoy buscando acá y él se llama Elmer Figueroa Arce. Es su nombre, que está conformado por su nombre individual y el nombre patronímico. Y esta individualización sirve para poder tener identificadas a las personas. Se recuerdan que en una clase pasada yo les indiqué que en la antigüedad
los apellidos se fueron formando por el lugar donde una persona vivía. Si querían ubicar a Juan, pero para poder distinguir a Juan que vivía allá en una montaña o a Juan que vivía allá por una fuente de agua, decían Juan de la Fuente. Y así fue como se fueron creando algunos apellidos que conocemos hoy en día, y muchos de ellos, otros han ido cambiando. Por ejemplo, el apellido de la Roca. Desde en la época de Jesús, nosotros sabemos muy bien de que se identificaban por el lugar donde vivían para poderlos identificar y poderlos individualizar y no confundirnos con alguna persona que fuera completamente diferente a la que nosotros estamos hablando. Y es por ello que sirve hoy en día el poder tener un nombre. Y no les voy a indicar de que su nombre sea único. En una oportunidad yo tuve la opción de poder ver cuántos José Adolfo Hernández Godoy existían en Guatemala, y solamente en personas registradas a un instituto me aparecieron 10 con mi nombre igual, como le puede ocurrir a Julio Alejandro Morán Fonseca o a Odilia Mayreli Portillo Rivera, que nosotros y cada uno de ustedes, sin mencionar a Álida Stephanie Ortiz o a Walker Adolfo López Quilcán, o como lo puede ser Jocelyn Ivette Hernández Cortés o Henry Daniel López Tenados, pues nosotros podemos creer de que nuestro nombre es único y que no va a haber algún otro nombre igual en Guatemala. Sin embargo, temo decírselos que eso es negativo, que vamos a encontrar muchos homónimos que se conocen en día, y a veces porque una persona se llama igual a otra que ha cometido un delito son detenidos. Pero acá es donde entra la importancia del estado civil, porque puede ser que una persona se llame igual a mí, pero no tenga mi misma edad, no tenga el mismo lugar de nacimiento, o hasta inclusive sea hondureño, sea salvadoreño, o puede ser que resulte que sea femenino, dependiendo del nombre, o masculino, dependiendo de cada uno de ustedes. Puede ser de que esa persona que la están confundiendo conmigo sea casada y yo es soltero. Y sobre todo la familia, porque vamos a ver si tiene relación de acuerdo a los padres. Porque también puede ocurrir que una familia diga, bueno, le voy a poner el mismo nombre a todos mis hijos, si son hombres, y se llaman Mario y el mismo apellido. Y todo lo que se encuentra en el estado civil permite identificar la relación de esa persona. El domicilio, acá normalmente ocurre otro error, que cuando nosotros llenamos algún formulario nos colocan, por favor, coloque su domicilio. Y venimos y colocamos, yo vivo en aldea tal o barrio tal, del municipio tal, del departamento de Petén. Y el domicilio, al leer la definición, se entiende como la circunscripción departamental que constituye o se le asigna a una persona para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. El domicilio simple y sencillamente es el departamento en el cual nosotros vivimos y tenemos nuestro asiento. Es por ello que si a nosotros nos colocan, por favor, coloque su domicilio, tendríamos que colocar Petén. Sin embargo, muchas veces y muchas personas que no conocen este término jurídico vienen y lo confunden con la dirección donde nosotros tenemos nuestra residencia, lo cual no es así. El domicilio solamente es el departamento donde nosotros tenemos nuestra residencia, Petén. La vecindad es el municipio donde nosotros vivimos. Melchor, Flores, San Benito, San Andrés, San José, La Libertad, Poptún, San Luis, es la vecindad. Mientras que la residencia ya es la dirección exacta donde yo vivo, en los diferentes barrios, aldeas, caseríos, donde yo estoy viviendo. Es por ello que cuando nosotros se nos pregunte, coloque el domicilio, pues solamente es Petén. Bueno, entonces, como las personas no saben y de ahora en adelante ustedes ya lo van a saber, ustedes le van a preguntar, disculpe señor, usted me está pidiendo, o disculpe señora o señorita, usted me está pidiendo que coloque mi domicilio o el lugar donde yo vivo. ¿El domicilio es lo mismo? No, es que el domicilio solamente es Petén. Mientras que si usted me pide la dirección exacta de mi residencia, ahí sí yo le indico, yo vivo en el barrio 3 de Abril, zona 2, municipio de San Benito, departamento de Petén.
o vivo en Tercera Lotificación o Barrio Boulevard, municipio de Flores, departamento de Petén. De ahora en adelante ustedes ya saben que domicilio solamente se refiere al departamento. Y es por ello que el presidente indicaba cuando, ahorita en este estado de calamidad que ha limitado la libertad de locomoción, pues indicaba que hubo un tiempo para la Semana Santa que nosotros no podíamos salir de nuestro domicilio. Solamente que pudiera existir alguna excepción, que trabajáramos en otro departamento, que tuviéramos alguna emergencia, ahí sí podríamos salir de nuestro domicilio o departamento. No lo que sucede hoy en día, que de forma ilegal algunos alcaldes no permiten entrar a algunos municipios, o algunos representantes de los COCODES están prohibiendo la entrada de otras personas diferentes a esa aldea. Eso es limitarle la libertad de locomoción a las personas de una manera ilegal. Que en cualquier momento, si resulta vulnerado algún derecho de una persona, pueden ser responsables penalmente. No sucede lo mismo con la limitación a algunos pueblos, como por ejemplo Patzum, que el mismo presidente lo ha autorizado y lo ha emitido mediante algún decreto y que ha sido publicado en el diario oficial. Entonces él, de acuerdo a sus facultades presidenciales y que le otorga la Constitución y la ley del orden público, él se ha limitado ahí de forma legal. Nadie puede alegar alguna ilegalidad cometida en contra del, o que esté siendo cometida por el presidente. Y por último encontramos el patrimonio, y este no es más que el conjunto de bienes y derechos, cargas y obligaciones que pertenecen a la persona. Todos aquellos bienes que son adquiridos por nosotros y las obligaciones que tenemos que cumplir, compañeros. Dentro de esos atributos nosotros vamos a encontrar que la capacidad del Estado civil, pues básicamente no van a estar muy relacionados con una persona jurídica. Sin embargo, el nombre, el domicilio y el patrimonio sí van a poder cumplirse dentro de una persona jurídica. Para fines de estudio, en este caso solamente estamos hablando de los atributos de la persona física o de la persona natural que somos cada uno de nosotros. Hasta acá dejaríamos, queridos compañeros, la clase del día de hoy. Cualquier duda, sigo a sus órdenes. Espero que se sigan cuidando y confiando en Dios en que muy pronto podremos superar esta situación. Mucho gusto y que tengan muy buena tarde.